y bendecimos a cada uno de los hogares. Así de esta manera, agradeciendo que estén del otro lado a través de FM Popular 93.1 MHz y de la señal por la red social en Facebook en vivo para todo el país. Así de esta manera damos y dejamos a consideración a los puentes de comunicación para que estén conectados con nosotros. 3582-596240 es el WhatsApp oficial de la Popo, 596240, y si está fuera del área de cobertura de Coronel Moldes, prefijo 3582. A través de un Messenger por la red social Facebook o el comentario aquí justamente debajo del vivo. También Dios los bendiga, Jorgito. Dios los bendiga. De esta manera también los llene de su gracia. A Esther Fuente, el Señor le bendiga. Estarán ministrando. El Señor le bendiga. A la hermana Yamile también. Remedios de Calada Pentecostal, Iglesia Madre Evangélica de Coronel Moldes, con el pastor Osvaldo Falcón y todo su ministerio, así en instantes, en minutos nada más, en comunicación, en exclusiva, en vivo y en directo. El culto en la radio desde Coronel Moldes. Gloria a Dios. Vamos a Elena Ortega y a toda la familia. Hola, bendiciones chicos, gracias por estar. En instantes nada más, Osvaldo Falcón predica la palabra, no se lo pierdan. Muy bien, y le damos apertura con la alabanza, estamos de estreno. Dios te bendiga, hermano Cristian, igualmente Elena querida. Dios te bendiga, hermana Mariela. Y a toda la familia, que Dios me lo bendiga, buenas noches. Hermana Sonia, Dios te bendiga. A mano, tengan el anotador a mano, porque no se pueden perder ningún detalle de lo que va a hablar el Señor hoy. Gloria al Rey. De la mano de su siervo Osvaldo Falcón y todo el ministerio de Iglesia Remedio de Escalada Pentecostal de nuestra ciudad. Bien, estamos de estreno, como le decimos, porque hacemos apertura al culto en la radio de hoy con la alabanza que abre así, le da camino después a la palabra. En este caso estamos grabando, como usted sabe, el nuevo disco. Cuando Dios quiera ir a salir a la venta, lo que sí Dios quiere es que lo sigamos grabando. Así que Dios te bendiga, Noé. Es algo bueno porque Dios nos sigue poniendo alabanzas y eso es bueno porque quiere decir que, bueno, el Espíritu Santo, el Padre, Gloria a Dios. El Espíritu Santo están de acuerdo justamente con que podamos seguir trabajando, nos respaldan para que podamos seguir trabajando y en este caso con el ministerio, con el propósito que Dios nos Dios te bendiga, hermana Ada, allí en Villa Mercedes. Su nombre nos ha elegido para que le alabemos, así que de esta manera trabajamos aquí en el estudio. Dios te bendiga, hermana Esther. En este caso, Marielita Sosa, el Señor te bendiga. Junto al salmista, a mi amigo Darío Centeno, justamente un cuarteto moderno. Dios te bendiga, Génesis. Letra justamente testimonial. Gloria a Dios. Que, bueno, nos va a tocar a cada uno de nosotros, porque dentro de esta letra uno justamente manifiesta un antes y un después de conocer a Jesucristo, de recibir a Jesucristo. Entonces la letra tiene que ver con eso, con la parte testimonial de cada uno. Y se llama Si yo pudiera volar. En versión así de esta manera lo podemos cantar junto a Darío Centeno. Así de esta manera, entonces, estreno para esta noche lo nuevo, Si yo pudiera volar, y después de la alabanza ya se viene la prédica del pastor Osvaldo. La escuchamos. Si yo pudiera volar, dejando a un lado mi cuerpo, si yo pudiera volar, me preguntaba en silencio, si yo pudiera morar en
Carlos Castro. Bendiciones, Juan Carlos. Aquí la popular en tu tierra de Coronel Montes. Te bendicen esta noche. De nuevo, si yo pudiera volar, junto a Darío Centeno la cantamos así. Si yo pudiera entender aquel que dice quererme, bastando solo palabras, pero sin dar lo que siente. ¿De qué sirven los hombres, amadores de sí mismos, que con sus mismos hechos niegan la gracia de Cristo? Me encontré con Jesús, cambiando religión por luz. Me encontré con Jesús, cargando yo mi propia cruz. Y me encontré con Jesús, cambiando religión por luz. Y me encontré con Jesús, cargando yo mi propia cruz. Me encontré con Jesús, cambiando religión por luz. Y me encontré con Jesús, cargando yo mi propia cruz. Y me encontré con Jesús, cambiando religión por luz. Y me encontré con Jesús, cargando yo mi propia cruz. Y me encontré con Jesús, cambiando religión por luz. Y me encontré con Jesús, cargando yo mi propia cruz. Dios te bendiga, hermano Delfio. Dios te bendiga, hermana José. El Señor les bendiga. Las luchas, al encontrar su palabra, bajé del vuelo del necio a la verdad absoluta. Recordemos nuestras oraciones. Pidamos por la restauración de la salud de Janet Sosa. Pidámosle al Señor que en su amor, en su misericordia pueda estar restaurando su salud, y también de Guadalupe Fune, Guada, la hermanita Guada. Pidamos que el Señor esté restaurando, fortaleciendo su organismo, que reciba sanidad en el nombre del Señor. Si yo pudiera volar, hermosa alabanza testimonial, estreno en esta noche junto a Darío Centeno. Lo nuevo que estamos presentando, y queda a consideración allí para que justamente también lo puedas pedir, lo puedas tener en cuenta de lo que se viene, de lo que ya estamos trabajando para seguir alabando al Señor, para que a Él sea la gloria y la honra, y en este caso la alabanza, la ofrenda de alabanza. Y con este, si yo pudiera volar, canción testimonial que nos toca un poquito a todos, ¿verdad? Con un antes y un después de que conocimos y dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón. ¿De qué nos sirvieron todas las luchas? Dice la canción. ¿De qué nos sirvió volar tanto? Si cuando encontramos a Cristo, allí encontramos la verdad absoluta. Gracias, Elena. Hermosa alabanza, Cristian. Bueno, me alegro que le haya tocado y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y cuando la quieran pedir, ya está a disposición. Y después, por supuesto, va a estar a la venta cuando esté el disco terminado. Por ahora la pueden pedir justamente para cuando la quieran escuchar. Va a estar a su disposición. Y ya, bueno, va a ser compartida también en las redes sociales, en las páginas de música. Y bueno, y estamos planeando también, si Dios quiere, un hermoso video para acompañar con imágenes también la música. Gracias, Elena, y a toda la familia. Espero que haya sido de bendición. Bueno, vamos a ver si ya estamos, podemos conectarnos, DJ, con el pastor Osvaldo Falcón, justamente para que nos pueda predicar justamente. Allí, si no me equivoco, está sonando, ¿eh?
Sí, Cristian, buenas noches. Hola, pastor, buenas noches, bendiciones, un gusto escucharlo. Amén, amén. Igualmente estaba escuchando también lo que es la alabanza que estuvieron haciendo. Estuve aprovechando también el momento para saludar a los hermanos que están conectados también y haciendo los pedidos de oración para que ahora llegue a través de la radio. Estábamos pidiendo oración por Janet Sosa, que el Señor puede estar bendiciendo, restaurando, fortaleciéndole para que pueda ser restaurada su salud, y también por Guadalupe Fune, Guada, que nosotros la conocemos por Guada. El Señor puede estar fortaleciéndola para que pueda recibir sanidad en el nombre del Señor. Amén, amén, sí, mucha gente, ¿verdad? Que hay que orar. Gente, bueno, entrañable, gente que está padeciendo, pastor. Sí, así es, Cristian, y le damos muchas gracias al Señor que nos da ese tiempo ahora para poder permanecer en nuestros hogares y dedicarnos a eso tan lindo que es orar y pedir, ese mandamiento que el Señor dejó, que debíamos orar los unos por los otros. Ahora no hay excusa que no tenemos tiempo, sino que tenemos demasiado tiempo y lo podemos vertir en eso, algo tan lindo que es orar por los que están necesitando oración. Es así, pastor, realmente es así, como, bueno, usted lo dice, realmente no hay excusa para decir que no hay tiempo. Hoy el Señor nos da tiempo de sobra para justamente poder pedir, poder clamar, y todos en unísono como quiere el Señor, ¿verdad? Sí, efectivamente, así que es tiempo de sacar lo bueno de todo esto, y lo bueno es que nos estemos acordando, intercediendo, como manda la palabra, por las autoridades. Nos enseña que las autoridades son puestas por Dios, o que el Señor es quien está gobernando todas las cosas, ¿no es cierto? Así que por todos aquellos que están en eminencia, dice la palabra, ¿no es cierto? Y también me gozaba cuando saludabas recién a Juan Carlos Castro, de aquí, de nuestra localidad, representándonos, estando cumpliendo él su función. Que Dios lo llene de su gracia, le dé sabiduría, le dé fortaleza, para que pueda ser un digno representante, y a nosotros nos cabe orar porque está en eminencia y la palabra manda que sea así. Es así, claro que sí. Orar, dice la palabra, como bien lo dice usted, por los gobernantes de esta tierra, ¿no? Por los mandatarios de esta tierra. Y más aún acá coterráneo, ¿no? Como es el ex intendente de nuestra ciudad, Juan Carlos Castro. Bueno, que tenemos la gran bendición de que nos siga habitualmente todos los días. Así que es una gran bendición, así que desde acá, desde su tierra, le estamos bendiciendo. Y bueno, podemos acortar la distancia, porque bueno, estamos como a 600 kilómetros, pero con estos puentes de comunicación estamos prácticamente cerquitas, así que es una gran bendición. Sí, y efectivamente es como vos decías, el apóstol Pablo aconsejaba ahí en Primera de Timoteo, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 y el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice. Así que tenemos esa posibilidad de estar clamando por ello, porque es un mandamiento divino, así que obedeciéndolo estamos ya teniendo ganancia. Muy bien, pastor, acá saludamos a la familia Ortega, además de a Juan Carlos, que están conectados, así que bueno, agradecemos. Y hay más conectados, tengo más yo aquí, pero bueno, no hay mensajito, pero bueno, hay gente que está conectada sin mandar mensaje, así que bueno, a todos agradecemos de igual manera, a todos los que están también en el dial 93.1, a muchas familias que bueno, que nos hacen saber que nos escuchan a diario. Por allí no lo comunican, no mandan el comentario o el mensaje, pero sí nos paran en la calle, que justamente escuchan, les hace muy bien, les bendice.
les trae paz, les trae amor, muchos reciben a través de estos medios de comunicación también por primera vez, muchos que hacen hasta la oración de fe a través de estos medios de comunicación, así que bueno, qué bendición, pastor. Sí, es así, Cristian, y bueno, también para que estén sabiendo que hemos recibido la salutación y los buenos augurios que nos desean, la hermana Esther Lafuente, ella es de allí de Villa Mercedes. Jorge Ayala nos saludó, su esposa Lisa, su hija Génesis nos estuvieron saludando también. La hermana Yamile Garro, ella está allí en San Luis. También mi hermana Sonia, que está aquí, mi hermana Ada, que está en Villa Mercedes. El hermano Delfio Reynoso también nos estuvo saludando. Y bueno, otros hermanitos más que ahora no los veo, pero también recién estuvieron saludándonos. Qué bueno, pastor, este tiempo que el Señor nos presta, así de esta manera, y bueno, que cada uno desde su lugar pueda acudir a este tiempo y que se sume justamente con nosotros para que, bueno, el Señor les pueda bendecir verdaderamente. Bueno, pastor, ¿le parece que hagamos alguna oración y que después le pedimos a los amigos que tengan la Biblia, que tengan el anotador, y poder continuar con esta seguidilla que venía, ¿verdad? Con esta Amén. De las parábolas de Mateo, capítulo 13, hoy tocaba la tercera parábola que habla precisamente de la semilla de mostaza. Así que mientras hacemos la oración, los hermanos pueden ir buscando su Biblia y su anotador para que podamos ver en estos dos versículos qué es lo que el Señor nos trata de decir, ¿no es cierto? Bien, entonces saludando también a la hermana Josefina García, y vamos a hacer entonces la oración diciendo: Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta hora que en tu amor infinito, en tu santa misericordia, puedas estar llegando, Padre mío, a aquellos hogares, a aquellas almas que necesitan, Señor, ese consuelo, que necesitan, Padre Celestial, esa confianza, que necesitan, Señor, poner su fe en ti, Señor amado. Tu palabra nos enseña que el que te busca, Señor, te puede encontrar. Por eso yo te pido, Señor amado, que tengas misericordia de todos aquellos que te buscan y permitas, Señor amado, que te encuentres. Señor mío, también como el profeta Isaías nos enseña, que tú dices allí en el capítulo 55, el verso 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para los que la envíe. Señor amado, para quien sea enviada esta palabra en esta hora, Señor, tu misericordia alcance, Señor bendito, puedas tú estar obrando y librándonos, Padre Celestial. Mira, Señor, tú sabes que también en los pedidos de oraciones pedimos que tú levantes esta pandemia, Padre Celestial, librando, Padre Celestial, a cada uno de tus escogidos, Señor amado, y aquel que se allega a ti, Padre Celestial, sea librado también de ella. Señor, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, entonces vamos a ir ahora a la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Allí vamos a leer el verso 31 y 32. Y dice en esta hora la palabra del Señor para ustedes y también para mí.
otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que el Señor nos trata de decir en estas 7 parábolas que contiene el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. La primera, como habíamos visto, era del sembrador, la segunda del trigo y la cizaña, y la tercera de la semilla de mostaza. Forman un conjunto estas 7 parábolas que el Señor habla. Acá veíamos que el propósito que el Señor tenía con las parábolas era de iluminar a los escogidos y que los otros fueran oscurecidos los entendimientos, no lo pudieran comprender. Por eso es que muchas veces las parábolas dejan ese vacío que uno no entiende. Uno primero tiene que analizar el tiempo en que fue dicho todo esto, ¿no es cierto? Sabemos que estas parábolas son atemporales. Se fueron dichas hace 2000 años, pero siguen tan en vigencia como hoy en día. El propósito del Señor era que nosotros pudiéramos conocer a través de ella lo que Él quería expresarnos. Y así como la columna de fuego al pueblo de Israel lo iluminaba y a los egipcios los oscurecía llegarse, así también el Señor dice de las parábolas que son cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Eso es lo que dice Marcos capítulo 4, versos 11 y 12. Entonces, ahora, sabiendo el propósito que tiene de la parábola, vamos a entrar a ver lo que dice el Señor en ella. Dice el verso 31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos. Vemos nosotros que a lo que hace alusión, en este caso es una comparación. ¿Y la comparación con qué? Con el reino de los cielos. Debemos saber que la Biblia define como el reino de los cielos no a una única cosa, sino que hace alusión como el reino de los cielos a través de la palabra a lo que el Señor vino a traer y a enseñar. Por eso es que cuando comienza el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 4, habla el Señor Jesús, en el capítulo 3, el verso 2, habla Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado, la enseñanza en el capítulo 4 y el verso 17, el Señor Jesús habla de que el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 13 y en el verso 52 precisamente dice que todo escriba docto. Entonces vemos que el reino de los cielos, en este caso del capítulo 13, está hablando el Señor de lo que es la doctrina. Así lo explicó en las 2 primeras parábolas que leímos. En esta otra también el Señor lo hace ver de la misma manera. Y podemos ver entonces ya, sabiendo a qué se refiere con el reino, vamos a entrar ahora a las figuras que toma para hacer la ilustración, ¿no es cierto? ¿Qué figuras utiliza
para hacer la comparación, la ilustración de la parábola. La primera dice grano de mostaza. Y lo tomó un hombre y lo sembró en su campo, lo que era de su propiedad. Habíamos visto que el Señor, explicando cuál era el campo, que era el mundo, ¿no es cierto? El Señor explicó a qué se refería el campo. Entonces no le vamos a cambiar el sentido, lo vamos a dejar como el Señor Jesús lo explicó. El campo es el mundo. Dice, a la verdad de las más pequeñas de todas las semillas. Nosotros tenemos que ponernos en el contexto de que el Señor le está hablando y está enseñando esta parábola a sus contemporáneos. Las semillas que ellos conocían, precisamente la más pequeña, era la semilla de mostaza. Esa era la más pequeña de las semillas que conocían, que había allí en la región de Judea, en todo lo que era la Palestina. El Señor allí está enseñando, trayendo esta enseñanza. Dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ahora bien, veamos por parte cómo el Señor hace ver que ese grano pequeño de mostaza, una hortaliza, el Señor la llama así, surge un gran árbol. Entonces vemos que hace alusión al grano de mostaza, al gran árbol y a las aves del cielo. En eso está haciendo la comparación el Señor, la parábola. Ahora vamos a ver qué es lo que representa cada una de esas cosas para poder entender lo que la palabra del Señor nos quiere transmitir. Vamos a ver que en las 7 parábolas que el Señor trae, siempre forma parte que es un solo discurso. No es que la dijo separada, sino que en un discurso las enumeró y las dijo en una sola oportunidad. Acá tiene que ser que ese discurso tiene que seguir un hilo, tiene que llevar un principio, un desarrollo y un final, y lo hace precisamente a través de estas 7 parábolas que el Señor trae. En la primera que él había hablado, describió cuál era el campo, cuál era la buena semilla, y bueno, ahí después decía, en la segunda parábola, el Señor reveló que ese campo que él tenía y que había sembrado buena semilla, fue sobresembrado con una mala semilla, que el enemigo vino y sembró una mala semilla en el momento del descuido, del descanso. Así que ahora vamos a ver en esta tercera parábola que el Señor habla, tiene que enseñar y continuar enseñando sobre lo mismo que el Señor viene dándonos. Acá vemos que el Señor habla de que esta semilla que Él siembra es una hortaliza, pero llega a transformarse esa hortaliza en un gran árbol, dice la palabra. Vemos entonces que dice que después que se hace un gran árbol, entonces ahora vamos a ver qué es lo que necesita un gran árbol, ¿no es cierto? Un gran árbol, para poder sustentarse, necesita de sus raíces afirmarse en el suelo, aquí en la tierra, extender su copa hacia el cielo y pretender llegar allí al cielo, y pretender dar cobertura, no en las raíces, sino en las ramas, pero no en el cielo, en las ramas, a todas las aves que llegan a anidar. Vemos acá que el Señor está hablando de este árbol que primero es una hortaliza y después se transforma.
¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? Que siempre hablando de la semilla que Él sembró en su campo, la doctrina que Él trajo, lo que Él vino a enseñar, sufrió por los hombres el cambio. Ya dejó de ser la mostaza, la hortaliza, para transformarse en ese árbol tan grande que es. ¿Por qué? Precisamente el mundo le da la posibilidad de que se desarrolle así de esta manera. Todos aquellos que creemos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, a quien buscamos a través de la oración. Dios bendiga a la hermana Erika también, Ávila, ella también está viendo. Vemos que quiere el enemigo tomar posesión y apoderarse, de tal manera que el apóstol Pablo decía que quería tomar el trono del Señor, reinar en el trono y querer ser él venerado, honrado como Dios. Acá está haciendo la prefigura justamente en este árbol grande que se desarrolla. El Señor dijo que su reino no era de aquí de la tierra, no había que echar raíces aquí en la tierra, porque nuestra patria es celestial, no tiene nada que ver con la tierra. Cuando nosotros podemos comprobar que el Señor decía que las aves que robaban la semilla representaban al maligno, bueno, ahora precisamente no van a representar lo contrario, ¿no es cierto? Si ya Jesús dijo que las aves representaban al maligno, siguen representando al maligno. Si vienen y anidan en ese árbol tan grande, entonces está hablando de que son las aves del maligno los que vienen allí. Cuando el Señor en el libro de Deuteronomio, Deutero, segunda, nomio, ley, eso es lo que significa el quinto libro del Pentateuco, penta, 5, teuco, tomos, o cajas, porque en realidad se guardaban en cajas. Dice allí en el 28, cuando habla de las maldiciones por dejar al Señor, dice, tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo. Así dice Deuteronomio 28, 26. La última vez que aparece aves en la Biblia lo hace precisamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 2, donde se nos dice que Babilonia va a ser caída y se va a convertir en habitación de demonios, guarida de todo espíritu del mundo y albergue de toda ave inmunda. Entonces vemos que en este caso lo que el Señor está diciendo precisamente, la misma traducción que usa en el versículo 32 para designar las aves como emisario de Satanás, es la misma traducción griega de la que usa en el verso 4. O sea que no hay diferencia. Las aves aquí representan los emisarios, los que se dejan guiar, los que siguen lo que el enemigo de nuestra alma está mandando. Por eso es que no podemos pretender que este gran árbol sea nuestro refugio, porque si es refugio de los emisarios de Satanás, nosotros no vamos a ir a refugiarnos allá, ¿no es cierto? No está hablando de este gran árbol de la iglesia para nada, por lo menos de la iglesia del Señor no está hablando. Puede ser de la sinagoga de Satanás que habla el Señor en Apocalipsis, puede ser, pero no está refiriéndose a la iglesia del Señor. Eso nos debe quedar bien claro. ¿Por qué? Porque la figura del árbol en la Biblia, nosotros lo podemos ver allí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, el versículo 10 y el capítulo 4 del versículo 10 al versículo 12,
precisamente es comparado ese gran árbol con Nabucodonosor. Y Nabucodonosor para nada representaba el reino de Dios, para nada, al contrario, un gobierno idólatra, un gobierno que había profanado el templo del Señor, un gobierno que había destruido el templo del Señor. Y hace alusión precisamente, si leemos allí en Daniel capítulo 4, de los versos 10 al 12, vamos a ver que está describiendo lo mismo que el Señor describe aquí en esta parábola. Entonces, no puede ser cambiada ni sacada de contexto que ese gran árbol representa el gobierno del mundo por Satanás con distintos personajes, está representando ese tipo de gobierno, como lo hace ver aquí la palabra del Señor a través de esta parábola. Decía que este árbol crecía, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, se llegaba a ver desde todos los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto era abundante, había alimento para todo. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves, y se mantenía de él toda carne. Esa es la revelación de Daniel 4, 10, 12 sobre el reino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Precisamente toma como enseñanza el Señor Jesús Babel, confusión. Recuerda que habíamos hablado que el Señor dijo, para ustedes es revelado el misterio, pero para los demás no. Entonces vemos que el Señor acá deja bien en claro, nosotros debemos discernir cuando habla de este gran árbol a quien está haciendo referencia. También en el libro del profeta Ezequiel 31 tenemos esta figura. He aquí, era el asirio el cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaban su corriente, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Vemos entonces que lo que el Señor le está hablando, le está haciendo alusión. Para nosotros puede que sea una novedad, pero para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, sabían de todas estas cosas. Ellos habían vivido, sus ancestros, sus antepasados habían sufrido bajo Nabucodonosor, bajo el asirio, habían sufrido penas, habían sufrido hambre, habían pasado persecución, y le estaban representando el Señor por boca de sus profetas con estos grandes árboles. Entonces no tenemos que buscarle otra interpretación que lo que la misma Escritura nos da de estos grandes árboles. Entonces vemos que es lo que representa. Cuando el árbol representa esa grandeza terrenal que el hombre en distintos tiempos se crea para semejarse a Dios, querer tener el poder de controlar, de decidir, de hacer y de deshacer, no es agradable delante de la presencia de Dios. Entonces, nosotros sabemos que el Señor, por boca del apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y del verso 27 al 29, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos entonces, cuando está hablando de todo esto, a qué es lo que hace referencia el Señor. En esto cada uno de nosotros tenemos esa convicción que en este gran árbol, si hay algo que nos representa, es precisamente la iglesia del Señor, sino que por el contrario, cuando decíamos de las aves, recuerdan que el pacto que Dios había hecho con Abraham allí en el libro de Génesis, en el capítulo 15 y el verso 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Había hecho Dios un pacto con Abraham, Abraham habría presentado el sacrificio y las aves querían venir a romper, a tomar ese sacrificio, pero no lo pudieron hacer. Así que ahí vemos que no hay ninguna duda que cuando habla de estas aves que anidaban allí, para nada está haciendo el Señor Jesús alusión a lo que es su iglesia, sino que todo lo contrario. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos quiere decir, que lo vil nosotros, lo menospreciado, lo que nos tenían por nada, la iglesia primitiva fue así. Nosotros estamos todas las noches trayendo de la iglesia primitiva y estamos viendo con qué menosprecio creció la iglesia cristiana. Justamente anoche entrábamos precisamente cuando se les llama cristiano por primera vez en Antioquía. Menospreciado el Señor por los suyos, por los de su oficio. Por eso dice la palabra, a lo suyo vino. ¿Qué es lo que era lo suyo? Era el intermediario. Vino a los sacerdotes y los sacerdotes lo rechazaron. Nosotros lo hemos aceptado al Señor, lo hemos recibido, pero Él fue menospreciado. Menospreciado primero por su hogar, sus hermanos no lo querían. Bueno, si eres el Mesías, muéstrate para que todos sepan. Le arengaban al Señor, exhortándole a que si realmente era, ya los hermanos primero no creían en Él. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos, no lo aceptaron. El pueblo, el gentilicio del pueblo, sí lo aceptó. Los que lo aceptaron se vieron privilegiados de ser escogidos por el Señor para anunciar su reino. Aquellos que habían aceptado al Señor Jesús, lo vil del mundo, como lo designa el apóstol Pablo, fueron perseguidos, fueron maltratados. Por eso que cuando se traduce la palabra testigo del griego martureos, habla precisamente de los mártires, de aquellos que dieron su vida por testificar del Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahí vamos entendiendo que el Señor está hablando de toda esta cosita cuando está precisamente haciéndonos ver qué es lo que tenían estas aves que llegaban a descender allí, y no eran precisamente los que el Señor tenía, ni para nada eran cristianos, sino que ya lo vimos que eran emisarios de Satanás que querían apoderarse de lo que era el nuevo pacto que el Señor estaba haciendo. Prefiguradamente lo veíamos allí en Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 15 y en el verso 11, donde el Señor lo dejaba bien abajo. Cuando comenzó a extenderse el Evangelio, no lo hizo precisamente echando raíces aquí en la tierra, sino anunciando que éramos peregrinos aquí en la tierra. No lo hizo mostrándose con grandeza, no lo hizo así. Lo hizo
en la más humilde de las condiciones, no teniendo qué comer. Tal es así que la gente que aceptaba y se convertía al Señor, le nacía dentro de sí de poder calmar el hambre de aquellos que también habían aceptado al Señor y no tenían cómo hacerlo. Gracias le damos a Dios que nuestro pueblo, hablando de la República Argentina, hablando de nuestros coterráneos de aquí, de Coronel Molde, son muy solidarios. La iglesia primitiva, si se destacó, fue precisamente por eso. Aquellos que padecían hambre, leemos allí en el libro de los Hechos que un levita que se llamaba José, como había heredado algo, pero veía hambre en el pueblo, dice que vendió la herencia y puso lo obtenido a los pies de los apóstoles para atender las necesidades del pueblo. Hoy lo conocemos por San Bernabé, ¿no es cierto? Ese levita natural de Chipre, que fue quien lleva después el Evangelio a Samaria y de Samaria lo lleva a Antioquía y busca al apóstol Pablo y tienen el ministerio con el apóstol Pablo. Vemos entonces que la iglesia cuando creció fue muy humilde, muy humilde, chiquitita, pequeña. Pero en la época de Constantino, cuando el enemigo usa una revelación y le muestra a Constantino en un sueño, él estaba peleando por ser el emperador, y le muestra en un sueño una cruz y las palabras escritas: por este signo vencerá. Él despierta ese sueño y manda a preguntar qué es lo que representa. Y le dicen que representa, es uno de los símbolos que usaba el cristianismo para identificarse. Pero que el cristianismo era una secta que estaba proscrita en Roma porque la habían prohibido otros emperadores, porque se le acusaba que en el tiempo de Nerón eran quienes habían incendiado a Roma. Allí Constantino le da la libertad de expresarse, la libertad de culto a la iglesia cristiana. Su madre, Catalina, se convierte al cristianismo y manda a construir uno de los primeros templos que se van a tener, ¿no es cierto? Y va a ser allí ella venerada, después también esta mujer. Este primer templo, como era hecho a la usanza de los templos paganos, fue rechazado por los cristianos primitivos, acostumbrados a adorar, a servir al Señor en las catacumbas en Roma. No quisieron saber nada con el templo que le hacía Helena, así que decidieron seguir ellos. Pero fue buscando Constantino y se fueron así entrando a través del gobierno, fueron entrando cargos a la iglesia y llegó a pedir la supremacía sobre todas las iglesias, sobre la iglesia de Pérgamo, de Efeso, de Antioquía, pidió también Constantina, de Constantinopla, ¿no es cierto?, que era la parte de Egipto en ese tiempo. La iglesia de Roma pidió la supremacía, ya por el imperio romano, ya fortalecida, ya hecho un árbol bien grande, ya no era más una hortaliza, ya era un árbol, ya había crecido, ya se había desarrollado, ya mandaba, ya gobernaba el humano, ya el Espíritu Santo había sido dejado de lado y comenzaba a gobernar el ser humano. Por eso es que en esta parábola profética el Señor describe todo esto que va a pasar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que no hay nada que esté fuera del control del Señor.
sino que él sabía que esto iba a ser así. El Señor lo describe con lujo de detalle en estos 2 versículos. Claro que hay que tomarse el tiempo de investigar qué es lo que representan las aves, qué es lo que representa la semilla, qué es lo que representa una hortaliza, qué es lo que representa un árbol que echa raíces, qué es lo que representa en este caso el reino de los cielos, qué es lo que el Señor lo compara, a qué está haciendo referencia. Si nosotros nos tomamos el tiempo para poder analizar cada una de estas cosas, entonces podemos llegar a una conclusión de que el Señor proféticamente estaba describiendo cómo el cristianismo, que fue sembrado precisamente por el Señor Jesús, Él fue quien puso esa semillita en su campo. Recuerda que el primer verso que leíamos decía: al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Nosotros tenemos que pensar, si el Señor hubiese querido sembrar un gran árbol, ¿no hubiese tomado una semilla de un árbol? Esto nos deja a nosotros para que reflexionemos. ¿Por qué iba a esperar que una hortaliza se transforme en árbol, que nunca puede ser? Nunca puede ser. Una hortaliza nunca se va a transformar en un árbol. Nunca se va a transformar en un árbol. Y menos de las dimensiones que el Señor lo está marcando. Por eso es que nosotros, si queremos comprender lo que la palabra del Señor nos quiere relatar, tenemos que seguir el contexto de lo que el Señor está hablando. Tenemos que seguir y no desviarnos de lo que el Señor nos está trazando a través de esta su palabra, sino que por el contrario, si hay alguna cosita que no la comprendemos, bueno, doblamos nuestra rodilla, que es como abrir un libro, ¿no es cierto? Cuando uno quiere saber algo, una palabra, va y busca en el diccionario, a ver qué significa tal palabra, porque no sé lo que dice. Bueno, también la forma de cuando hay alguna cosa que no comprendemos, la forma es doblar nuestra rodilla y pedirle al Señor que nos esté enseñando. Dijo el apóstol Santiago: si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da a todo abundantemente y no reprocha. Entonces, no hay excusa, no hay excusa. Nosotros, si queremos saber, tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que, como les digo, abrir ese libro, doblar nuestras rodillas, ¿no es cierto? Señor, dame sabiduría. ¿Qué árbol es este, Señor? Si tú sembraste una semillita de mostaza, Señor, si tú querías una mostaza, Señor, ¿cómo es que ha nacido ahora un árbol? ¿Cómo es que se ha transformado en un árbol? ¿Cuándo se transformó en un árbol? Todos esos detalles en los 2 versículos que leímos está más que bien detallado, más que bien detallado. Uno los puede ir siguiendo. ¿Quién era el hombre? La palabra hace bien clarito: un sembrador salió a sembrar. El que sembró fue el Señor Jesús. Recuerdan que habíamos leído que allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y verso 17, el Señor decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La enseñanza que el Señor traía era precisamente ese reino que Él estaba enseñando. Pero hoy ha cambiado tanto lo que el Señor Jesús enseñó. Hay de todo, de todo, de todo. Y muchas cosas se escudan dentro de la religión. Ese gran árbol, esa semillita que dio la mostaza, esa hortaliza, se transformó en un árbol. No es que el Señor la transformó, no es que el Señor la plantó.
Esto tenemos que verlo como la palabra del Señor nos las enseña. Aquí cada uno de nosotros podemos entonces sacar esta conclusión. Si el Señor venía hablando qué es lo que representaban las semillas, qué es lo que representaban las aves, qué es lo que representaban precisamente los árboles cuando se encumbraban y echaban raíces, pertenencia, el ser inamovible, el querer permanecer, el querer simular estar en el cielo porque sus ramas están altas, el darle cobijo y darle alimento y darle... Eso precisamente es lo que se transformó, lo que no fue la semilla de mostaza, fue la hortaliza transformada, dejó de ser hortaliza para ser árbol. Dios nos ayude, Dios nos llene de su gracia, el Señor nos ayude a comprender estas parábolas como Él las trae enseñando, para que nosotros podamos tener esa firme convicción que haciendo esa voluntad que el Señor nos manda, entonces nosotros allí podemos tener nuestra ganancia. De lo contrario, estaríamos renegando de la voluntad del Señor. Si el Señor lo dejó bien claro, el Señor lo dejó escrito, Él pueda adoctrinarnos a través de su palabra, Él pueda enseñarnos a ver. El Señor no habló por hablar. Fíjese en que en la Biblia el 7 representa la perfección, la culminación. El séptimo día terminó, vio Dios que todo era bueno, el séptimo día terminó, descansó. Acá hay 7 parábolas, estamos por la tercera. Dios mediante el día martes entraremos en la cuarta, pero podamos ir leyéndola para que podamos meditar, que comienza hilvanando una cosa y va a seguir discurriendo por el mismo carril, por el mismo sentido, para dar por finalización allí en la red, que es lo que representa la red, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. El Señor lo habló, para nosotros tiene que ser más que interesante. Miren, en estos últimos tiempos nosotros consideramos interesante estar informado, queremos estar atentos, aunque sabemos que vamos a recibir malas noticias de los medios, pero queremos estar atentos a lo que los medios nos dicen. ¿No sería bueno que estemos atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra? ¿No sería beneficioso para nosotros estar atentos a lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra? ¿O consideramos que es mucho más importante, más vital para nosotros darle un lugar preferencial a lo que los medios nos van a decir que a lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra? Dios nos ayude, Dios nos enseñe, Él pueda tener misericordia de nosotros y le podamos dar el real valor a lo que el Señor nos quiere enseñar. Para mi Señor que vive sea la honra, la gloria, de mí su divina y santa misericordia, y voy a estar bendiciendo al pueblo de Dios como Dios manda que su pueblo sea bendecido. Si usted se considera hijo, hija de Dios, entonces la bendición es para su vida, porque así Dios mandó que su pueblo sea bendecido, según se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 6, de los versos 24 al 26. Así que esta es la bendición en esta noche para su vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, el martes que viene, y allí continuaremos con la parábola de la levadura que el Señor habla. Que Dios los bendiga.
bien, pastor, realmente podemos compartir este tiempo hermoso de enseñanza, ¿verdad? De parábola, ¿verdad? Así que, bueno, qué bueno poder comprender todas estas enseñanzas del Señor, como en aquellos tiempos, en estos tiempos. Y lo único que no pasa, lo único que no para, lo único que es por los siglos de los siglos y que es para siempre. La palabra y en este caso la enseñanza de nuestro Señor. Amén. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece. Así que por eso decimos que es atemporal, ¿no es cierto? La palabra. Verdad, verdad. Qué bueno usted que recién manifestaba cómo estamos pendientes de los medios de comunicación y sabiendo que prácticamente el porcentaje más alto son de malas noticias. ¿Cómo no estar pendiente de lo que el Señor a diario nos quiere hablar, nos quiere decir? Realmente es un consejo también espiritual que realmente, bueno, hasta ahí llega justamente también que el Señor le habla a usted, pastor. Realmente nosotros estamos muy contentos por cómo baja el Espíritu Santo hasta el entendimiento del razonamiento justamente del ser humano, no solamente la parte espiritual, ¿verdad? Del entendimiento espiritual que usted tiene con la palabra, sino que también justamente trae aparentado el razonamiento, el consejo de una persona, ¿verdad? Eh, que también es el complemento para la prédica realmente, porque, o sea, o por lo menos yo lo entiendo así, pastor. Sí, en realidad uno tiene que tomarse el tiempito cuando uno va. Una cosa es leerla, la palabra del Señor, otra cosa es estudiarla, adentrarse en lo que la palabra dice, el por qué lo dice, a quién se lo dice, cuándo lo dijo, qué pretende el Señor con el dicho. O sea, el Señor no habla por hablar, habla para el beneficio nuestro. Yo entonces quiero tomar ese beneficio, debo oírlo. Y si lo oigo, debo comprenderlo. Por eso el Señor Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que ahí está nuestra ganancia, Cristian. Qué bueno, pastor, así de esta manera que podamos entender así lo que el Señor nos habla hasta el último razonamiento, hasta el último entendimiento, así podemos sacar en positivo justamente en la palabra de hoy. Bueno, aquí justamente siguen pidiendo oración por Janet, pastor Silvina Sosa. Amén. Pues está pidiendo oración por Janet. También, bueno, están saludando la familia Zabaleta, de Claudia Zabaleta. Está saludando también la familia de Claudia Novillo. Bueno, que también están justamente en estos momentos saludando y bueno, han estado también pendientes de la palabra de hoy. Así que si le parece, bueno, podemos hacer la oración final. Amén. Amén. Entonces vamos a estar orando. Padre Celestial, mira estas almas, Señor amado, que han estado pendientes de esta tu palabra, Señor. Yo sé, Padre bendito, que tú estarás, bendito Dios, respondiendo sus peticiones, Señor amado. Muchas almas por allí dicen, yo no sé orar, pero Señor, yo sé que en tu palabra nos enseña que tú nos oyes siempre, Padre mío.
así como la mamá sabe cuando su niño llora porque tiene hambre, porque está sucio, porque tiene algún dolor, y aún ese bebé no sabe hablar, pero la mamá comprende ese llanto. Yo sé, Señor, que así tú nos comprendes también a cada uno de nosotros cuando queremos pedirte algo. Aún nuestros pensamientos, dice que tú los oyes, Señor amado. Nosotros no podemos oír los pensamientos, pero tú los oyes. Por eso yo te ruego, Señor amado, estamos pidiendo, Señor mío, por esas almas que necesitan que tú estés restaurando esa salud, Padre amado, de Janet Sosa, de Guadalupe Funes, de Matías Salazar, Señor amado. Estés restaurando, estés fortaleciendo, Dios bendito. Padre amado, tú eres poderoso, Señor amado, para poder estar dando, Señor amado, lo que necesitamos y lo que pedimos, Dios del cielo. Señor, ayúdanos porque necesitamos que tú vengas en nuestra ayuda, en nuestro socorro, Padre amado. Oh Señor mío, te lo rogamos, mi Señor, en los méritos de tu amado y bendito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pastor, muchas gracias por su tiempo, a usted, a todo el ministerio, a toda la iglesia, a todos los miembros. Desde acá, el agradecimiento como siempre. Bueno, muchas gracias, Cristian, y a toda la audiencia, que el Señor les esté bendiciendo y dando de su divina gracia. Muy bien, así de esta manera, entonces, vamos con una alabanza y nos saludamos en privado. Buenas noches, bendiciones. Amén, amén.